Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que tanto aquí en el salón principal como también allá en casita o donde quiera que usted se encuentre pueda unirse con nosotros para este espacio con el que tomamos una reflexión usando un pasaje de la Biblia. No pretendo ser alguien que demuestre saber nada, obviamente no sabemos nada, pero esperamos que el Señor nos revele alguna palabra siempre. Y en este tiempo seguramente el Señor ha estado dándonos una palabra de reflexión y hoy vamos a hablar sobre una expresión que es aprobación. Aprobación. Vamos a usar una referencia bíblica y es Proverbios capítulo 16, versículos 2, 6 y 7. En este pasaje leemos lo que dijo el proverbista. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este es un pasaje que me llama mucho la atención. Hace muchos años yo pude aprender este versículo 7 y hasta el día de hoy para mí se convierte en una palabra, en una confesión, pero a la vez se convierte también en una acción. Cómo medir, cómo ver la manera, cómo encontrarnos con la forma de que Dios nos guarde de nuestros enemigos. Y es que solo se tiene este privilegio de que ser guardados por el Señor y en medio de nuestros enemigos cuando nuestra vida responde a la voluntad de Dios. Cuando nuestra vida coincide con las normas de Dios. Es ahí cuando nosotros podemos encontrar razón para que nuestra vida tenga paz y tranquilidad aún en medio de un ambiente hostil. Creo que como lectores de la Biblia podemos considerar que este señor llamado Salomón, que es a Salomón que se le atribuye la mayoría de los proverbios, si este proverbios es directamente dicho por Salomón, entonces recordémonos que Salomón era una persona que tenía una vasta experiencia en lo que a la vida se refiere. Él tuvo que aprender de la vida y según lo que hemos leído en el texto sagrado, para nosotros los creyentes, es que Salomón fue un hombre sabio, cual no hubo en ese tiempo. La sabiduría de él era tanta que de todas las partes de la tierra habitada en aquel tiempo y estaba posible de llegar a la noticia acerca de Salomón, se admiraban de la sabiduría que este hombre tenía y se favorecían tanto los que visitaban las tierras donde Salomón reinaba
como también se favorecía a Salomón por los regalos que le llevaban dada la sabiduría de él. Y entre estas palabras podemos ver si Salomón es el autor de estos proverbios. Y no lo estoy diciendo son de duda, sino pensando en la calidad de persona que es, tenemos que reconocer que Salomón era hijo de David. Si pensamos en que Salomón era hijo de David, entonces pudiéramos hacer un ensamble de ideas y considerar que el conocimiento que éste tenía acerca de David, su padre, en cuanto al comportamiento que él tuvo, que repetidas veces se habla en la Biblia acerca de algunos reyes que buscaron la forma de caminar en base al comportamiento de David, y entonces en ese vasto conocimiento y en ese vasto comportamiento podemos ver a un Salomón observando la vida, y dentro de esa vida pues aprender cosas como estas que dijo, y pensando ya en todos los que se pudieron perfilar en ese tiempo y la forma como se comportaron, y en base también a su experiencia y su conocimiento, él dice que de acuerdo a la opinión del ser humano, todo lo que él hace es limpio, pero eso sí según su opinión. Pero Dios es el que se encarga de pesar realmente los ánimos, pues la palabra espíritu aquí equivale a ánimo o el deseo de hacer las cosas, o sea, la razón por la que se hacen las cosas. Y si lo pensamos ahí, bien leíamos en la plática anterior o en la reflexión anterior, leíamos acerca de estos dos puntos principales que caracterizan el camino del Señor. Dice que todas las sendas de Jehová, eso dice el Salmo 25, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y entonces el proverbista está diciendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces coincide lo que decía el salmista con lo que decía el proverbista, porque el proverbista dice que, el salmista dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, y son halladas por todos aquellos que le temen o temen al Señor. Entonces, si esto lo vemos como el contratexto o el contexto o la respuesta para ese texto, entonces Salomón está diciendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y luego con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estoy viendo cómo hay una conjugación entre un pensamiento y el otro, y eso me llamó la atención cuando estaba tratando de pensar en este pasaje. Y esta sonrisa que usted me vio pues se debe a la satisfacción que tengo al ver cómo el Señor me permite pensar en esas dos ideas, tanto la idea que tiene el salmista como la idea que tiene el proverbista, porque el salmista dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, y luego dice el proverbista que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y esto es fantástico. Entonces, si pensamos ya en la vida del creyente, aparece que siendo que estamos caminando en la senda de Jehová, que son misericordia y verdad, y luego estamos viendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado, entonces obviamente como resultado de esta fusión de ideas vamos a encontrar que los caminos del hombre van a ser agradables al Señor. Si entendemos que estos son los dos instrumentos importantes que tienen que ver con el camino del Señor, entonces diríamos: una persona que encuentra la senda del Señor y que encuentra estas características de amor en el Señor, va a encontrar la forma para caminar correctamente. Y entonces, una vez lo logra, vamos a ver que va a ser afectado su ambiente. Si tomamos el texto bíblico y hacemos un análisis de varios pasajes de la Biblia, pudiera pensar en uno otro que no tiene que ver con este, pero se me vino ahorita. Y es, por ejemplo, cuando en el capítulo 35, si no estoy mal, del Génesis, el Señor llamó a Jacob a subir a Betel. Y cuando él va a hacer el sacrificio, resulta que entre su familia llevaba cosas que él consideró que no eran aceptables para la moral de Dios. Entonces les dijo a su familia que se despojaran de todo lo que no era correcto a los ojos de Dios. Y lo hicieron, su familia lo hicieron.
Su familia atendió el consejo. Y si usted lee al final del testimonio de Jacob, dice que el pavor de Dios o el temor de Jehová se notó en todos los alrededores, de tal manera que Jacob y su familia pudieron tener paz, dado que ellos se santificaron. O sea, si hablamos de la santificación, entonces lo vemos desde un fundamento espiritual correcto y lo vemos desde la intención de vivir en el camino del Señor, en misericordia y en verdad, o sea, estar dentro de esos parámetros que son establecidos por Dios. Si quisiéramos entonces ver cómo los hombres grandes les fue bien y en qué momentos ellos pudieron salir adelante en las cosas que hicieron, entonces tendríamos nosotros que entender que Dios siempre ha estado al pendiente del comportamiento del ser humano para desde ahí poderlo ayudar. O sea, tiene que ver el comportamiento del ser humano para luego ver al Dios eterno, un Dios amor y misericordia, acompañándolo. Eso no es, no podemos descartar esa idea. Dios evaluando al ser humano para luego que pueda darle al ser humano lo que el ser humano necesita de acuerdo a su comportamiento. Pareciera que Dios es interesado, pero no es así. Lo que pasa es que Él honra nuestra acción. Y es allí donde tenemos que empezar a ver. Dios honra nuestra acción. Por eso diríamos esa palabra aprobación. De ahí salió la palabra aprobación. Y estaba pensando en lo que dice el diccionario y me llevó a ver que aprobación es dar por bueno algo o a alguien. También consiste en asentir a una doctrina o coincidir con una opinión o propuesta. Tanto tenemos que pensar que el creyente debe dar aprobación a las leyes de Dios para comportarse correctamente. Esto es obvio. El creyente debe dar aprobación a las leyes de Dios para comportarse correctamente. Dios debería entonces desde allí dar aprobación al comportamiento del hombre por comportarse correctamente. Y eso es importante que lo notemos. Podemos ver a gente que Dios usa de manera maravillosa. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? El asunto es que ellos se dieron cuenta lo que Dios manda, lo que Dios ordena, y ellos se aplicaron a eso, aprobaron ellos para sí, asintieron, estuvieron de acuerdo con eso que el Eterno manda, se ajustaron a esa norma de vida y entonces el Eterno los respaldó. Porque si el hombre ve las normas de Dios como importantes para someterse a ellas, entonces Dios también ve el comportamiento humano para bendecirlo en razón de. Espero que estemos entendiendo este asunto. Entonces no es cuestión nada más de pensar en por qué otros tienen y otros no. Simplemente tenemos que evaluar cuál ha sido el comportamiento en sí de las personas en razón de las normas de Dios, y entonces por eso vemos a un Dios respaldando ese comportamiento correcto. Sí se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces, ya que el hombre camina correctamente, entonces Dios se ve motivado a bendecir al hombre, a honrarlo de acuerdo a ese comportamiento. Ya se da cuenta usted qué importante entonces es comportarnos correctamente, porque Dios nos va a bendecir. Él va a tomar de sus normas, las evalúa y luego aprueba mi comportamiento si mi comportamiento obedece a las normas que Él establece, y entonces me honra. Por eso es que tenemos que entender cuán importante es. Necesitamos hacer las siguientes consideraciones, y aquí tenemos que verlo ya como lo vemos nosotros. Humanamente hablando, siempre buscaremos justificar nuestra actitud. Humanamente hablando, siempre vamos a decir, no, es que no me queda tiempo es que eso es por esto, es que eso es por lo otro, es que algunos por aquí, algunos por allá, y siempre vamos a encontrar que nosotros tenemos la razón para ser como somos y para tener lo que tenemos. O sea, vivir la vida así tranquila, sin compromiso, sin resultados muchos, un simple acostumbrarnos a ir a una reunión y ahí llegó todo. Y tenemos justificación, es que mi trabajo, mis estudios, mi familia, porque todos los caminos del hombre son rectos según su opinión. O sea, él tiene la razón siempre.
Él no está en error. El ser humano, humanamente hablando, nunca está en error. Usted dirá lo contrario. Eso somos realmente nosotros. Todos decimos, es que mire, por esto y por esto. Y cuando llegamos a conclusiones decimos, no, es que yo tengo razón. Y es verdad que la tenemos, pero esa es nuestra opinión. La pregunta es, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué hacemos nosotros en razón de lo que dice Dios? Entonces, si no tenemos normas correctas para juzgar el bien y el mal con facilidad, nos veremos tentados a buscar explicaciones racionales para todo y con ello siempre probar que tenemos razón, aun cuando nuestro comportamiento sea incorrecto en comparación con las normas. Por decir algo, el que roba dice, tengo necesidad. Pero no es cierto. Es que la necesidad no es razón para robar. ¿Por qué no se trabaja mejor? Porque el trabajo es honorable, pero roba. No, es que tengo necesidad. Claro, tiene necesidad, pero también a quien le roba tiene necesidad. Entonces se convierte en un error, en una violación de las normas. Y así sucesivamente. Solo pensé en eso, porque el ser humano siempre le busca una razón a su problema y su justificación. Pero esa es su idea, porque es humanamente hablando. Esto es bajo la naturaleza humana, pero espiritualmente la realidad tiene que ver o verse de otra manera. Espiritualmente hablando, necesitamos apegarnos a un juicio correcto para nuestro comportamiento. Entonces, desde esta perspectiva necesitamos evidenciar nuestro deseo de ser buenos creyentes y por ello, antes de poner en marcha cualquier decisión, es bueno que nos hagamos algunas preguntas, como por ejemplo, primera pregunta que valdría la pena hacernos es la siguiente: ¿lo que pienso o lo que quiero hacer está en armonía con la verdad o con las normas divinas? Es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque según mi opinión estoy bien. Según mi opinión estoy bien, está correcto, tengo justificación y lógicamente algunos van a decir, sí, pobrecito, tienes razón. Pero la pregunta es, ¿está de acuerdo Dios con lo que estoy pensando hacer? ¿Lo que quiero o lo que pienso hacer está en armonía con la verdad de Dios? ¿Coincide con las normas de Dios? Es lo que tenemos que pensar. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que, aconsejando a una pareja que se quería casar y estaba todo contra la razón, contra la realidad, contra la lógica. Y yo le dije a esta persona, si quiere casarse, asegúrese de estar en la voluntad perfecta de Dios, porque al contrario, usted va a tener resultados de acuerdo a sus decisiones. Y me dice, ¿cómo me doy cuenta si la voluntad perfecta de Dios es? Y le dije, mínimo, tienen que estar de acuerdo sus padres. Segundo, tienen que estar totalmente de acuerdo sus suegros. Y tercero, tienen que verse ustedes si de verdad tienen una proyección de vida, ambos. Caso contrario, ustedes no tienen seguridad de prevalecer en la decisión. Van contra las normas. Una de las normas es, honra a tu padre y a tu madre. Pero tu padre dice, no. Entonces, estoy rompiendo una regla. Ya llevo probabilidades de fracasar, porque estoy rompiendo una regla. Dios no se va a traicionar a sí mismo. Él dijo, lo dijo, punto. No hay que cuestionar, solo me tengo que alinear a las normas establecidas por Él. Por eso tengo que preguntarme, ¿lo que pienso o quiero hacer está en armonía con la verdad de Dios? ¿Dios está de acuerdo con esto que voy a hacer? ¿Dice la Biblia que puedo hacerlo? ¿O la Biblia dice lo contrario? La sociedad que dirá, ¿cómo me va a ver la sociedad? ¿Será que la sociedad no va a coincidir con que las normas de Dios se están violando? Y entonces ahí tendríamos que asegurarnos si va con la idea de que Dios nos respaldará en eso. Luego la segunda pregunta, ¿bajo qué condiciones de la vida serán los resultados? Y obviamente los resultados serán en base a nuestras decisiones. Voy a ponerlo por ejemplo. Yo voy a irme de casa, voy a irme hacia un sitio porque tengo que estar allá a cierta hora. Así que resuelvo irme a las 10 de la noche. Para llegar al lugar son 3 horas. La hora que estoy llegando al punto donde pensé llegar, después de 3 horas, siendo las 10, sería la 1 de la mañana. La lógica dice que esa hora de todos modos es peligrosa. ¿O no es así?
La 1 de la mañana, casi en todos lados se tiene pavor la simple soledad de la medianoche. Y ahí que los maleantes se prestan a esas horas. Todo lo que pase, todo lo que acontezca después de mis decisiones corren por mi cuenta y riesgo. Entonces tenemos que pensar cuáles podrían ser los resultados. ¿Bajo qué condiciones de la vida serán los resultados? Y la tercera pregunta, ¿agrada a Dios mi actitud y comportamiento? Fíjense ustedes que muchas veces pedimos consejo cuando ya tenemos el agua cerquita de la nariz. Entonces empezamos a pedir consejo. Y ahí el único consejo es que le digo, bueno, pruebe a templar los pies hasta no hundirse y no hay más. Pero, ¿por qué se dejó llegar hasta ahí? ¿No acaso pudo pedir auxilio antes? ¿Por qué esperó llegar con el agua aquí? Entonces empezamos a acordarnos que alguien nos puede auxiliar. Y entonces empezamos a preguntarnos por el número de los bomberos. No, era mejor no habernos hecho cerquita la corriente y nos hubiera ido mejor. Tenemos que evaluar cuáles podrían ser los resultados y ¿agrada a Dios mi actitud y comportamiento? No, a veces por eso no hay respuesta a nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones no coinciden con las normas divinas. Entonces, cuando las normas divinas no coinciden con nuestras acciones, entonces estamos actuando de una manera absurda. Es ahí que tenemos que hacernos un análisis. También necesitamos considerar lo siguiente, y es la razón de nuestro juicio lógico. La razón de nuestro juicio lógico. Hermanos amados, y aquí con el permiso de ustedes, con el respeto de todos, pero la ignorancia, el orgullo y la jactancia nos envuelven y al mismo tiempo nos hacen jueces parciales respecto de nuestra propia conducta. Y luego decimos, Dios sabe que tengo necesidad. Pero ¿es verdad que Dios sabe que tienes sed? Es verdad que Él sabe que tengo necesidad, pero Él sabe también que estoy desviado del camino. Y ahí es donde estoy desviado del camino, es que tengo que pensar en mi razonamiento lógico. Dios, guárdame. Obviamente Dios dice que va a acompañarme donde quiera que estoy. Pero la pregunta es, ¿estoy actuando correctamente? Mi juicio lógico puede traicionarme y puede basarse en mi simple ignorancia, o puede basarse en mi simple orgullo y la jactancia. Yo quisiera que todos podamos atender esta palabra, porque nos va a servir de una manera muy específica. Es un consejo de la palabra que estamos sirviendo. Y cada uno tenemos responsabilidad de tomar en serio esta palabra. No venimos a jugar, venimos a hablar la palabra de Dios, con la intención de que usted y yo podamos entender que Dios está interesado en que nos vaya bien. Hermanos amados, no hay mejor cosa que saber que Dios está protegiéndome. ¿Pero cómo lo logré? No hacer uso lógico. No, es que Dios sabe y tiene que respaldarme. Posiblemente me va a ayudar, pero la verdad es que yo debería ser un poquito más sabio. El antídoto entonces al mal comportamiento, que sería lo segundo que tenemos que entender, por la misericordia y la verdad de Dios. En este caso tenemos que reflexionar sobre eso, que la misericordia y la verdad de Dios en Cristo Jesús, por esa misericordia y por esa verdad, los pecados de los creyentes son quitados y quebrantado el poder del pecado. Tenemos que coincidir entonces que si los caminos del Señor, si las sendas del Señor son misericordia y verdad, entonces el Eterno quiso mostrarlo a través de Jesucristo, dándonos misericordia y verdad, para que luego nos comportemos como tal, para que seamos favorecidos por lo que Él nos quiere favorecer. Hermanos amados, les voy a poner un ejemplo. Tal vez coincide, espero que sí. Va usted a la cooperativa, va a una agencia, va a un banco y luego pide un crédito o un préstamo. Pero ahí hacen unas condiciones con usted. O simplemente quiero 100,000 y así sin preguntarle, aquí están. Es así. No, a usted le hacen un análisis, un comportamiento financiero, ver si hay un grupo de personas que en un momento dado respondan por usted. ¿O no es así? Y cuando saben allá que usted tiene toda la garantía para resolver el problema financiero, hasta entonces le sueltan el dinero. Cosa que si usted falla a su capacidad, ellos no van a perder, porque ellos se aseguraron de enraizar bien la idea
y usted de todo modo va a perder. Pero se da cuenta, hay una condición compartida. Usted sí acepta y firma usted. En caso usted incumpla, va a pasar esto. Y usted dice, muy bien, y firma. De todo tiene que ver con una coincidencia compartida. ¿O no es así? Tenemos que estar de acuerdo ambos. Entonces, en el caso del Señor, tenemos que pensar, hermanos, que en la medida que nos vamos ajustando a la misericordia y a la verdad de Dios, entonces vamos ganando espacio con Dios. Y entonces podemos empezar a ver al Dios obrando allí. Es que ¿cómo le responde Dios? A Él le contesta Dios. Es que Él tiene fe bastante. No, analicemos el comportamiento de esta persona y nos vamos a dar cuenta que es que le está yendo bien porque Él se comporta conforme a la palabra de Dios. La pregunta es que ¿será que si para Él es posible, para nosotros no lo es? Y la respuesta es negativa. No puede ser. Si para Él es posible, también para nosotros puede ser posible. ¿Cómo lo está haciendo Él? ¿Cómo lo está logrando? Pues lo mismo puedo hacer yo, porque la capacidad de aquel es igual que la mía. Los mismos somos. No somos diferentes. Lo que tenemos algunos es más seriedad en tomar la responsabilidad con Dios. Y ahí es donde está la diferencia. El favor de apegarnos a las normas divinas, eso es importante. Aquel que tiene todos los corazones en su mano puede hacer que los enemigos de un hombre, ya sean internos o externos, sean aquietados, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso lo dijo Jesús. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos en el Señor, yo les dije hace poco que hay enemigos que son menos peligrosos si están afuera, son muy peligrosos si están adentro. ¿Se recuerdan algunos enemigos que les mencioné de dentro de la casa? Y entre ellos está la ignorancia. Entre ellos está el conformismo. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros, hacer todo lo posible, porque si nos colocamos en las manos del Señor, Dios puede ayudarnos para que esos enemigos sean combatidos y nosotros sintamos tranquilidad. Si Él controla el ambiente, nosotros vamos a estar a salvo. Tenemos que entenderlo así. Si Él controla el ambiente, nosotros vamos a estar a salvo. ¿O no es así? ¿Cuántos creen que si Él controla el ambiente, nosotros vamos a estar a salvo? Tranquilos, pues. Vamos a decir, en paz me acostaré. ¿Y qué más va a pasar? Y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, mis hermanos, amigos, familia querida, tenemos que entender que en la medida que nosotros somos aprobados por el Señor, en la medida que aprobamos las normas que Él establece para nuestro comportamiento, podemos asegurar que nos va a ir bien. La pregunta que les haría es, ¿cuántos quieren que les vaya bien? ¿A cuántos les gustaría que les vaya bien? Muy pocos. ¿Qué pasó con los demás? O sea, no le importa cómo le vaya a usted. A mí sí me importa y yo quiero que me vaya bien. Sí, pero lo que pasa es que usted nos va a comprometer. No, el compromiso es suyo. El compromiso es suyo. Si usted quiere, siga viviendo como quiere. Pero después no se queje. De los resultados usted responde por ellos. Por los resultados soy el que respondo, porque de acuerdo me apego a la voluntad del Señor, así van a ser los resultados. Y a mí me interesa que me vaya bien. Y sabe una cosa, el Señor es tan bonito y tan bueno y tan maravilloso. Me encanta pensarlo. Que Él dice, haz el intento. Llega a 1% por lo menos. Llega al 1% y yo me encargaré del 99%. Y usted dirá, ¿y dónde se encontró eso? Jesús dijo estas palabras, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice lo demás? En lo mucho te pondré. O sea que el Señor trabaja así. Ve su intento de hacer bien las cosas y Él viene y le ayuda para lograrlo. Así lo podemos ver al Señor. Por ejemplo, vemos a un hombre que está frente a un foso de los leones y le dice el rey, ojalá que el Dios al que sirves te pueda defender del foso de los leones. Hermanos amados, Daniel sabía con certeza que toda persona que cae al foso de los leones está seguro a perecer. Él no va a salir de ahí. Ellos, los 3 muchachos, saben que al caer al fuego se van a morir. Y eso es lo que hay en sus corazones. Pero dicen esto, ¿sabes qué? El Dios al que servimos puede defendernos del horno de fuego. Pero si no lo hace, de todo modo, nosotros no nos vamos a doblegar, ya sea que muramos quemados en el fuego.
en el caso de los 3 muchachos, o sea que termine en los dientes de los leones en el caso de Daniel, no importa. Yo intentaré a no negarlo a él. Ustedes saben la historia. ¿Qué pasó con ellos? Tan pronto cayó el pobre Daniel allá, hermanos, ni color, ni se sabía cómo fue la imagen del Daniel. Así pasó, ¿verdad? Las hilachas, decía en un término coloquial, los pedazos volaron inmediatamente de Daniel. A Daniel lo dibujan los pintores, dicen que Daniel se recostó en el león que se lo podía haber comido, porque el león se le ocurrió ese día amanecer desganado. No le cayó carne, sino una almohada. Hasta de calor le sirvió Daniel en la espalda al león esa tarde, noche. Imaginémonos, los muchachos en el fuego, aire acondicionado completito ahí adentro. Amén, hermanos. Hay un todopoderoso con ellos, pero la intención de ellos no nos importa morir quemados. Dios sabrá qué hacer con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? De la decisión que nosotros tomemos va a jugar a favor de nosotros o en contra de nosotros. Tenemos que entenderlo. Me emociono. Un creyente con fundamento espiritual correcto, quiero que subraye esta palabra. Un creyente con fundamento espiritual correcto evaluará su comportamiento a la luz de la instrucción divina. O sea, ¿cuál va a ser el parámetro para justificarnos? No, es que Dios sabe que tengo necesidad, o esto dice la Biblia que tengo que hacer. Entonces voy a evaluar mi comportamiento a la luz de las palabras del Señor, y será aprobado por Dios al actuar correctamente. Hermanos amados, el Señor no nos pide que nos sacrifiquemos más allá de nuestra capacidad. Tenemos que entender eso. Hermano y hermana, nunca Dios le ha puesto una carga a nadie más allá de su capacidad. La Biblia misma dice así, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Verdad que Dios es bueno? O sea, no nos deja llevar más allá de nuestra capacidad. Tenemos entonces que decir, el Señor nos quiere bendecir y nos está pidiendo algo de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar nuestro comportamiento a la luz de la instrucción divina, y entonces será aprobado por Dios al actuar correctamente. En la medida que nos fundamentemos espiritualmente, y oiga esto, hermano, en la medida que nos fundamentemos espiritualmente, tendremos la convicción ¿de qué? De que somos agradables al Señor, y Él nos ayudará a vencer a nuestros enemigos. Todos los que fueron vencedores en la Biblia lo hicieron en el nombre del Señor. Recuerdan al Davidcito, ¿verdad? Dijo, yo vengo a ti en el nombre del Dios al que tú has desafiado, de aquel que te has querido burlar. Él te va a entregar en mi mano y yo te voy a vencer. Y esta gente va a saber que hay Dios aquí con nosotros. Y Dios peleó su batalla. Dios peleó la batalla de los 3 muchachos allá en el horno. Dios peleó la batalla de Daniel en el horno de fuego. Dios ha peleado todas las batallas de aquella gente que puso su fe en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es eso. Hermanos amados, yo quiero que esta parte con la que concluimos la guarde y la ponga en práctica. Guarde la imagen y luego léala continuamente, porque de ahí depende nuestro estar de pie en la vida cristiana. Así que espero que esta palabra con la que hemos reflexionado hoy, el proverbista decía que cuando en el caso del pasaje que vimos, dice que todos los caminos del hombre son limpios según su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Luego, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y allí vemos el versículo final, que ese es el que me fascina, mis hermanos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este pasaje me fascina como no tiene idea. Cuando mi comportamiento coincide con la voluntad de Dios, los enemigos podrán levantarse contra mí y no van a lograr su cometido. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que pelea por nosotros, y nosotros vamos a estar tranquilos
y glorificaremos al Dios que nos fortalece. Y podremos decir con toda la boca: el que habita al abrigo del Altísimo. Pensé que iban a gritarlo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque caigan centenares de cosas al lado de nosotros, tenemos quien pelee nuestras batallas. Y si Él pelea nuestras batallas, Él es poderoso en batalla. Nosotros vamos a salir ganando siempre. Con Él de la mano vamos a ir ganando siempre. Espero que el Señor me los bendiga y que esta reflexión ocupe su corazoncito y la ponga en práctica. Tómela como un consejo y diga: ese consejo es importante. Necesito que el Señor se encargue de que donde yo esté quieto por la gran intervención del Señor. Oremos para darle gracias al Señor por esta reflexión. Padre, te doy gracias esta ocasión. Sé que algunos de los que estamos aquí necesitamos escuchar un consejo. Necesitamos escuchar una palabra. Muchas veces esta palabra tiende a ser un poquito desafiante. Algunas veces es una regañada que recibimos. A veces es una reprensión. Casi siempre se nos regaña porque nuestro comportamiento parece no estar tan acertado en base a tu palabra. Gracias por llamarnos la atención. Gracias por hablar a mi oído, hablar a mi corazón y enseñarme que en la medida que yo me someto a tus parámetros, yo voy a encontrar todo lo resuelto para que tú vengas y me ayudes. En la medida de que yo resuelva estar unido a ti, tú vas también a aplicar tu promesa y el sitio donde yo esté va a estar seguro. Puedo decirlo con seguridad. Gracias, Señor, por ayudarme a no tener simples razonamientos lógicos, sino a pensar que debo someterme a una línea que tiene resultado. Mi siembra tendrá producción y tengo que justificar de esa manera que todo lo que yo haga va a tener resultado. Así que ayúdame para ver si los resultados son aceptables para mí o son rechazables. Entonces ayúdame a tener la fuerza para deshacerme de las actitudes con las que más tarde yo mismo tenga que lamentarme. Me has dado capacidad para pensar. Ayúdame para evaluar por anticipado el resultado de mis acciones. Y si mis acciones no coinciden con las normas establecidas por tu palabra, entonces ayúdame. Padre, quizá hubieron cosas que yo hice que no tenía otra escapatoria. Perdóname entonces, porque tu palabra también habla de la misericordia tuya y tu verdad. Ayúdame para no sentirme acusado por el diablo ante aquellas cosas que mis pensamientos me dicen que estoy mal si yo actué bajo tu gracia y tu favor. Ayúdame, Señor, a corregirme en la medida de lo posible y actuar conforme a la medida de la fe que tú me has dado, conforme a tu palabra. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Gracias por los que estamos oyendo esta palabra y esta reflexión. Ayúdanos para ser positivos y si nos vemos señalados en alguna palabra, que podamos sacar el provecho más indicado a esta palabra. Oramos bajo tu gracia, bajo los méritos de Jesucristo, nuestro amado Redentor, quien podemos decir con certeza que si dio su vida por nosotros, pues obviamente tenemos todas las cosas que necesitamos, porque era la ofrenda mayor, dar su propia vida. Darnos las bendiciones será una ofrenda menor en cuanto a la capacidad de amarnos. Señor, gracias por amarnos de tal manera. Así que estamos seguros que nos vas a proveer todo aquello que necesitamos conforme a tu voluntad. Oramos en esta ocasión en el nombre bendito entonces de ese poderoso y gran hombre que vino para dar su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Quiero agradecerle a usted por su paciencia, por su tolerancia y que haya podido llegar hasta el final con nosotros. Que esta reflexión nos ayude a ser mejores cada día. En la medida que asentamos bien los pies sobre la roca, tenemos la certeza de contar con el respaldo de Dios. Es mi deseo y oración que usted sea bendecido de parte de nuestro Dios. Dios me le bendiga, es mi deseo y hasta la próxima.